Bien, hermanos, pues vamos a retomar nuestro estudio bíblico. Hemos estado estudiando el libro del Éxodo, los 10 mandamientos, y pues el día de hoy nos toca estudiar este mandato que está en Éxodo 20, verso 13. Éxodo 20, verso 13. Amén. Éxodo 20, verso 13. Dice la palabra del Señor: no matarás. Hemos estado estudiando el libro del Éxodo y encontramos que hay una parte que tiene que ver con cómo Dios nos manda que nos relacionemos con Él. Y posterior a dar instrucciones acerca de cómo tenemos que buscarle, cómo tenemos que adorarle, vienen instrucciones que tienen que ver con las relaciones entre nosotros como hermanos, como semejantes, como personas entre unos y los otros, cómo vamos a relacionarnos. Y veíamos la semana pasada cómo Dios, el primer mandato que da en ese sentido, tiene que ver con la autoridad que Dios deposita sobre los padres en relación a sus hijos y cómo los hijos reciben el mandato de parte de Dios de obedecer a sus padres. El día de hoy observamos este mandamiento que tiene que ver con no matar. Y fíjense cómo es muy importante que nosotros notemos lo siguiente. Nuestra relación con Dios regula nuestras relaciones humanas. Cuando nosotros estamos lejanos a la presencia de Dios, cuando nosotros en nuestra vida nos apartamos de nuestra relación con Dios, de nuestro Creador, la relación con las otras personas va a ser una relación que va a ser guiada única y exclusivamente por nuestra carne. Una relación tóxica, una relación enfermiza, una relación basada en el egoísmo, basada en el pecado, basada en la mentira, basada en el engaño. Cuando una persona está lejos de la presencia, de la palabra, de la fe en Cristo Jesús, ese tipo de relaciones es las que practica con las demás personas. Porque es muy fácil mentir, es muy fácil engañar, es muy fácil hacer un fraude, es muy fácil muchas situaciones. ¿Por qué? Porque su relación con Dios no existe, no hay tal. No hay nada que él en su corazón tenga como impedimento, un mandato así claro para dejar de hacer tal o cual situación, sino que hace conforme a su carne. Sin embargo, cuando nosotros nos enfocamos en una relación con Dios a través de la fe en Cristo Jesús, nosotros comenzamos a vivir una experiencia donde cada día la presencia de Dios nos acompaña. Pero no solo es la presencia espiritual de Dios, sino que además tenemos algo muy importante que es su palabra. Y su palabra nos dice qué Dios quiere, qué Dios demanda de nosotros. Nos corrige, nos enseña, nos instruye, nos prepara, nos capacita. Y poco a poco esta palabra y esta presencia de Dios en nuestras vidas va regulando nuestras relaciones humanas. Nuestra relación con nuestros padres, nuestra relación con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, nuestra relación de pareja. Dios va regulando. En la medida en que nuestra relación sea más estrecha, más cercana con Dios, en ese sentido nuestras relaciones humanas van a ir teniendo una mejora, un rasgo distinto. ¿Por qué? Porque ya no vamos a actuar bajo el impulso de la carne, sino que ahora tenemos
¿Cómo contrastar ese impulso carnal que tengo de odiar, de maldecir, pero tengo un contrapeso que es la palabra, que me va a invitar a reflexionar, a meditar, antes de decir, me va a llevar a una reflexión, a un momento de pensar dos veces lo que voy a hacer o lo que voy a decir? La presencia de Dios entonces fructifica también en las relaciones humanas, de cualquier naturaleza, sea una relación laboral, sea una relación de pareja, sea una relación familiar entre hermanos, entre padres e hijos. Esa relación, si está enmarcada dentro de nuestra devoción, dentro de nuestra fe en Cristo Jesús, esa relación es distinta, toma otro sentido. ¿Por qué menciono esto? Porque el mandamiento que hoy estamos estudiando dice, no matarás. Cuando nosotros estamos alejados de la presencia de Dios, muchas veces nos justificamos diciendo, bueno, pues yo no robo, yo no mato a nadie, yo estoy bien, yo estoy en paz, ¿no? Pero hoy vamos a ver 4 pasajes de la Escritura que nos explican por qué, la razón de este mandamiento. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 24, verso 1 en relación al mandato de no matarás. Amén. Salmo 24, verso 1. Salmo 24, verso 1. La Escritura dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él y los que en él habitan. ¿Por qué no matarás? Porque el dueño de la vida, de todo lo que habita en el planeta Tierra, es el Señor, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios eterno, el Dios altísimo. Él es el dueño de la vida, de todo lo que existe sobre este planeta. Lo que vive en el aire, lo que vive en la tierra y lo que vive debajo de las aguas. Él es dueño de todo. Él es dueño de ti y de mí. Dice la Escritura que Él sopló aliento de vida e hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces, nuestras vidas tienen un dueño y ese dueño es el Señor. Por lo tanto, tú y yo no somos nadie para arrebatarle la vida a otra persona, porque esa vida no nos pertenece, porque esa vida le pertenece al Señor. En Primera de Samuel, capítulo 2, verso 6, dice claramente que Jehová mata y Él da la vida. Es decir, Él es Señor sobre la vida y sobre la muerte. Él tiene control sobre eso. No nosotros. Nosotros, ¿quiénes somos para determinar cuándo va a morir una persona? ¿Bajo qué criterio nosotros podemos justificar la muerte de una persona? Cuando la Escritura nos narra el primer asesinato sobre la faz de la tierra, cuando Caín mata a Abel, ¿qué argumento tuvo Caín? ¿Con qué podía justificarse? No había ningún argumento. Así también hoy en día no existe argumento válido para arrebatarle la vida a una persona. ¿Por qué? Porque solo a Dios le corresponde determinar quién vive y quién muere. A nosotros no nos corresponde decidir sobre la vida y sobre la muerte de absolutamente nadie.
hoy en día que el aborto en muchos lugares es un derecho. Fíjense los contrastes. Hoy en día que muchos grupos de personas en nuestra sociedad pelean a favor de la legalización del aborto, tenemos otro grupo de personas que pelean y pugnan por el derecho de los animales. Y qué bueno que haya esta búsqueda de derecho de los animales a la vida, a no ser maltratados. Pero por un lado defienden la vida de los toros prohibiendo la fiesta brava y por otro lado aplauden la legalización del aborto. Como si la vida de un toro fuera más valiosa que la vida de un ser humano en el vientre de su madre. No tenemos el derecho sobre la vida y sobre la muerte de absolutamente nadie. Aún sobre un pequeño que está creciendo en el vientre de su madre. No matarás, dice la Escritura. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 12, versos del 17 al 20, en relación a este mandamiento que tenemos de no matarás. Romanos 12, verso del 17 al 20. Romanos 12, verso del 17 al 20. Fíjate cómo aquí sigue la misma línea, el mismo eje de la palabra que se nos da en Éxodo. No matarás. ¿Por qué? ¿Por qué no matarás? Veamos qué nos dice aquí el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia en Roma. Dice la palabra del Señor: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Finaliza el verso 21. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El creyente en Cristo está llamado en todo momento ¿a qué? A buscar el bien, a hacer el bien, aún a sus propios enemigos. Fíjate cómo dice: no paguéis a nadie mal por mal. Yo te aseguro que tú y yo en la vida hemos tenido muchos momentos donde nos han pagado un bien con un mal. Hemos hecho algo bien y hemos recibido un mal a cambio. Tenemos ejemplos de sobra. De cómo cuando actuamos de una manera y las personas nos responden traicionándonos, dándonos la espalda, lastimándonos. La Escritura a nosotros que somos de Cristo nos dice: no pagues a nadie mal por mal. Si alguien te hace mal, tú no le respondas de la misma manera. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Fíjense el estándar en el que el Señor quiere que nosotros como su pueblo nos movamos. Por eso es: no matarás. Entre más nos acercamos al Señor, dijimos en un principio, entre más cercana es nuestra relación con el Señor, vamos a ver que el Señor demanda de nosotros una manera de ver la vida muy distinta a la forma en la que la ve el mundo. El mundo ve la vida en relación a lo que me haces, yo te lo regreso igual o más. Si tú me pegas, yo te regreso lo mismo y un poquito más.
Si tú me engañas, y entonces vemos cómo la Escritura, la palabra del Señor nos dice, no, tú no pagues a nadie mal por mal. Si alguien te hace mal, tú procura siempre el bien. Si está en ti, fíjense la Escritura lo que nos enseña, ¿eh? Si está en ti vivir en paz con tu vecino, si está en ti vivir en paz con tu hermano, si está en ti vivir en paz con tu compañero de trabajo, si está en ti vivir en paz con la persona que esté a tu lado, si está en ti vivir en paz, hazlo. A lo mejor para el mundo vas a ser un perdedor. A lo mejor para el mundo voy a ser un perdedor. ¿Por qué dejas que te pisoteen? Es tu derecho. Sí, sí es mi derecho. Pero si yo ejerzo, si yo me fundamento en decir es mi derecho, pues voy a entrar en un pleito, en una situación que la Escritura me dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Si depende de mí estar en paz con alguien, hermano, hay que hacerlo. Tienes un compañero, una compañera de trabajo que te molesta y en ti está que haya una cordialidad, hazlo, hermano. Hazlo por amor al Señor, hazlo en obediencia al Señor. Ahora, tú dirás, híjole, pues eso nos pone en una situación como de desventaja, porque van a abusar de nosotros. Bueno, amado hermano, hermana, no estás solo. Tú no estás solo. El que cree en Cristo efectivamente vive situaciones difíciles, aflicción, pero también vemos aquí la palabra como el Señor Jesús dice, no os venguéis vosotros mismos. Tú no tomes la justicia en tu propia mano. Tú no estás solo, tú no eres un huérfano que nadie ve por él. Tú tienes un Padre celestial que vela por ti y que ve por ti. Y que si Él lo considera necesario, Él va a actuar en favor tuyo. Por eso la Escritura dice, tú no tomes venganza, no te vengues. ¿Por qué? Dice la Escritura, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Tú crees que el Señor va a pasar por alto toda la clase de injusticias que tú en la vida has recibido cuando a esas personas que te traicionaron, a esas personas que te lastimaron, a esas personas que les diste la mano, te pagaron con un mal? ¿Tú crees que Dios va a pasar por alto todo eso? Si no se arrepienten, si no llegan a Cristo, van a pagar por todas y cada una de las cosas que hicieron. Por eso cuando el apóstol Pedro, en aquel primer gran discurso después del Pentecostés, después de la resurrección del Señor, el apóstol Pedro les dice a la audiencia que domingos atrás habían crucificado al Señor Jesús, les dice, ustedes mataron al autor de la vida. Y entendieron ellos y en su corazón, ¿qué haremos? Arrepiéntanse. Porque si no, van a pagar por ese crimen y por todas las cosas que han hecho en su vida. No estamos solos como para tomar venganza a nosotros mismos, hermano. Por eso la Escritura claramente dice, no matarás. No tome venganza, hermano, hermana. Más bien, vaya delante del Señor en oración y ponga esa causa suya, póngala delante de Él, póngala delante de Dios y diga, Señor, yo traigo esta causa delante de ti. Yo no sé si estoy bien o estoy mal, pero a mí esto me afecta, esto me genera sentimientos de venganza, pero Señor, yo no quiero vivir con esto en mi corazón, lo pongo delante de ti. Tú obra en esto. Y hermano, Dios va a trabajar contigo y Dios va a trabajar con la otra persona que te ha lastimado.
Dios va a trabajar contigo para que no haya raíces de amargura en tu corazón y Dios va a trabajar con la otra persona. ¿Cómo? No lo sabemos, pero de que Dios va a hacer cargo, Dios se va a hacer cargo. Por eso la Escritura dice, no matarás, porque no estás solo y porque tú y yo no somos quien para hacer justicia por nuestra propia mano. Amén. Dijimos que eran 4 razones, 4 pasajes bíblicos. Vamos sobre la tercera razón. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 21 y 22. Amén. Mateo, capítulo 5, verso 21 y 22. Mateo 5, verso 21 y 22. Amén. Dice la palabra del Señor, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjate lo que el Señor Jesucristo, estas son palabras del Señor Jesús, nos dice, a ustedes les enseñaron, no matarás, porque quien mate será culpable de juicio. Y es correcto, eso enseña la ley, eso enseña el libro del Éxodo, eso enseña el libro de Deuteronomio. Sin embargo, el Señor Jesús nos dice, la interpretación correcta es, no matarás, sí. Pero imagínate, tú dices, no, yo no mato a nadie, pero en tu corazón hay una profunda raíz de amargura. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestro corazón, a veces le podemos desear mal a alguien? Pues, ay, ojalá y la Escritura del Señor Jesús dice, no, 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 que ni siquiera haya eso en tu corazón. ¿De dónde surgen las guerras, hermano? Hoy estamos viviendo una guerra. ¿De dónde surgen las guerras? Del odio, del rencor, del resentimiento. De ahí surgen las guerras, del corazón del hombre. Por eso el Señor Jesús va directo a donde surge el problema. El Señor Jesús va directo al corazón y dice, oye, no te guardes estas cosas en tu corazón. Que no haya en tu corazón contra tu hermano nada. Porque ahí empieza el querer asesinar a alguien. Ahí inicia el querer matar a alguien. Ahí inicia. Lo vemos en las noticias. Lo vemos en la vida diaria. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesús con claridad nos advierte, sí, no matarás, pero el no matarás es la consecuencia, o mejor dicho, el matar a alguien, el quitarle la vida a alguien, tiene que ver con qué, con que antes en su corazón hubo un resentimiento, un dolor, una situación de amargura que lo llevó a buscar arrebatarle la vida a alguien. Por eso el Señor Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Hermanos, no matarás implica no tener rencores, odios engendrados, almacenados en nuestro corazón. Porque eso, hermano, es el equivalente a que si tú asesinaras a alguien, porque ahí empiezan ese tipo de conflictos. ¿No has oído este tipo de expresiones que dicen, tú para mí eres muerto, eres hombre muerto, tú estás muerto para mí?
Qué tremendo. El Señor Jesús nos habla con claridad que esto no debe de ocurrir en nuestro corazón como creyente. Vamos a la cuarta razón por la cual la Escritura nos dice claramente, no matarás. Mateo 5, ahí mismo, pero ahora el verso 44. Mateo 5, verso 44. Dice la Escritura, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. 4 tareas que el Señor nos da. Si se fijan que iniciamos diciendo que conforme nos acercamos al Señor, a su presencia, Dios nos va ayudando a tener una relación sana con nuestros semejantes. Si tú y yo no estamos cerca del Señor con nuestros enemigos, los vamos a maldecir, vamos a buscar la manera de vengarnos. Y si hay un asunto de que pues se murió, pues qué bueno que se murió, porque pagó las que me hizo. Esa es la forma de pensar de alguien que no está en la fe. Pero los que estamos en la fe, para los que estamos en Cristo, la palabra nos da instrucciones muy claras. Fíjate, la primera dice, amar. Es fácil amar a tu esposo, es fácil amar a tu esposa, es fácil amar a tus hijos, es fácil amar a tu pareja. Pero amar a tu enemigo, bueno, ese es el parámetro que el Señor Jesús pone para nosotros, los discípulos. Amar a tu enemigo. Tú dirás, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Qué quiere decir amar a tu enemigo? Bueno, amar a tu enemigo significa que no busques o que no desees o que no pidas un mal para él. ¿Se lo merece? Dirás tú, sí, como tú y yo también merecemos castigo por nuestros pecados, porque él y tú y yo somos exactamente igualitos todos. Porque, ¿qué crees? A lo mejor también alguien pide un mal para nosotros. Porque a lo mejor para una persona, tú y yo somos sus enemigos. A lo mejor nos ve en la mañana en el trabajo y se le retuerce la barriga. A lo mejor tu vecino, tu vecina te saluda, pero por dentro se le revuelven las tripas cuando nos ve. A lo mejor para ellos nosotros somos sus enemigos. A lo mejor hemos hecho algo que les ha afectado y nosotros ni en cuenta. Pero para ellos a lo mejor nosotros somos sus enemigos. Y la Escritura nos manda, ama a tu enemigo. Primera instrucción. Segunda instrucción, bendice al que os maldice. O sea, al que te paga mal, tú en lugar de regresarle un mal, ¿qué tienes que hacer? Bendecirlo, hacerle un bien. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos convivido con personas difíciles. ¿Cierto? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a tomar justicia por tu propia mano? ¿Vas a vengarte? ¿Vas a hacerle un daño? ¿Vas a hacerle un mal? Si eso es nuestra forma de actuar, entonces pues no somos de Cristo. Los que somos de Cristo estamos llamados a bendecirlo. Hace un momento cuando leíamos el verso de Romanos finaliza diciendo que acumularemos ascuas de fuego sobre su cabeza. Y me di a la tarea de investigar qué significa esa frase. Pues resulta que acumular ascuas de fuego sobre su cabeza tiene que ver con la generosidad. Es decir, sé generoso con quien te hace un mal. Muéstrate amoroso con quien te hace un mal. No actúes en venganza, no actúes con odio,
Porque si tú actúas con odio como Él actúa contigo, son iguales. En otras palabras, nos rebajamos a ese nivel de maldad. Y el Señor Jesús dice, no, tú bendícelo a Él. Si Él te maldice, tú bendícelo. El que está mal es Él y no tú. Que el que esté mal sea Él y no tú. Porque el que oye la palabra, porque el que tiene la palabra, porque el que vive bajo la presencia del Altísimo, eres tú y no Él. Él está perdido y tú no. Él no conoce al Señor y tú sí. Él no lee la palabra, pero tú sí. ¿Quién está obligado a actuar de manera distinta? Pues el que está en la palabra, el que está en el camino. Por eso el Señor Jesús dice, bendice al que te maldice. Y Dios se encargará de arreglar cuentas con él. Tú y yo no. Entonces es amar, es bendecir y luego dice hacer el bien. ¿A quién? A tu enemigo. Haz el bien. Estamos llamados, hermanos, no observar este mandamiento de decir, bueno, pues yo no mato a nadie, y comenzamos, ¿no? A hablar, o como ese meme que dicen, pero yo quién soy para juzgar, ¿verdad? Y ya nos lo destrozamos todito, pero ¿quién soy yo para juzgar? La Escritura dice, no, haz el bien, aún a quienes te hacen mal, aún a quien te hace daño. Tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Y usted dirá, bueno, Él es el Señor Jesús, sí, claro. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas personas que actúan de una manera malosa, de una manera malvada, no saben realmente lo que están haciendo. No saben. Viven en la ignorancia. Dice la Escritura, como nosotros lo estuvimos en un tiempo, están muertos en sus delitos y sus pecados. ¿Por qué piensas tú que van a entender o que van a, mejor dicho, por qué pensamos que van a actuar de una manera correcta cuando la Escritura dice que están muertos en sus delitos y en sus pecados, en la ignorancia de sus vidas? ¿Verdad? Pero tú y yo ya no estamos en esa ignorancia. Ahora tú y yo tenemos la luz de su palabra, de su presencia. Y Él nos dice, oye, al que te hace mal, págale con un bien. Págale con un bien. Señor, es que no lo merece. Efectivamente, no lo merece. Pero hazlo. Porque tú también has recibido cosas que no mereces. En la famosa oración del Padre Nuestro, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es que aquí todos estamos cortados con la misma tijera. Pero en nosotros debe haber este espíritu de perdón, este espíritu de hacer bien. Pero mira, te la voy a poner un poquito más fácil. Ay, pastor, pues me es muy complicado hacerle el bien a aquel que me lastima, me es muy complicado bendecir al que me cae gordo, me es muy complicado amar al que me ha hecho daño, es muy complicado. Muy bien, te entiendo, porque esa es nuestra carne, esa es la naturaleza de nuestra carne. ¿Sabes cómo podemos vencer esa naturaleza? ¿Sabes cómo podemos iniciar con esto? Orando por nuestros enemigos. Señor, quiero pedirte por fulanito de tal. Señor, me hace la vida imposible en el trabajo. Señor, te pido por fulanita de tal. Me hace la vida de cuadritos. Busca cualquier pretexto para ofenderme, para lastimarme. Señor, la pongo en tus manos. Y yo también me pongo en tus manos para que tú me guíes, para no responder mal por mal. Ayúdame en lo que voy creciendo, Señor, ayúdame a no responder
a mejor quedarme callado. De veras, hermanos, si no sabes qué responder, mejor pídele a Dios que te dé prudencia y no decir algo que después vaya a ser un problema. Entonces, mis hermanos, no es nada más lo que la Escritura nos dice de manera superficial, vamos a decirlo así, de no matarás. Porque pudiéramos decir aquí nosotros, bueno, yo no he matado a nadie, pues yo estoy bien, ¿verdad? Yo no tengo problemas con este mandamiento. Pero ¿qué tal cuando nos sumergimos en la sabiduría de su palabra? Vamos a ver que el robarle, que el quitarle la vida a alguien es consecuencia de mucho más que va trabajándose en el corazón del hombre. Entonces, hermanos, nosotros debemos atender a este mandamiento porque el único dueño de la vida de todo ser que habita este planeta es el Señor. Nosotros estamos llamados a no pagar mal por mal. Nosotros estamos llamados a vivir en paz. En cuanto dependa de nosotros, vivir en paz. No guarde rencores en su corazón. No guarde amarguras en su corazón. Más bien, ore por su enemigo. Ore por aquel que le ha hecho daño. Y mire, va a pasar esto. Dios va a trabajar en su corazón y Dios va a trabajar en la otra persona. Y finalmente, se va a lograr esta palabra, este mandato en nuestras vidas de no matarás. Éxodo 20, verso 13. No matarás. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre. Te agradecemos, Dios, por tu palabra, por la sabiduría que hay en ella. Señor, ayúdanos para que tu palabra dé el fruto abundante que tú deseas en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, con nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, porque sin duda que hemos tenido momentos donde nuestra carne quiere responder, nuestra carne quiere pagar mal por mal, nuestra carne desea cosas que no está bien. Y te pedimos, Dios, que tú nos ayudes, que tú obres en nosotros, que tú quites de nuestro corazón todo rencor, toda raíz de amargura. Ayúdanos a vivir en paz. Danos, Señor, dominio propio. Ayúdanos, Señor, a orar por nuestros enemigos, por las personas que sentimos que nos han lastimado, Señor. Trabaja en ellos, pero también trabaja en nosotros, Señor, para que podamos vivir en paz en donde quiera que estemos, en casa, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros de escuela, en el transporte público, en la calle, en cualquier lugar donde estemos, Señor. Ayúdanos a vivir en paz. Señor, cambia nuestro corazón conforme a tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yes.